Espíritu Santo me ha mostrado acerca de la situación en Venezuela y acerca de todo lo que está aconteciendo en nuestro país. Dios no está lejos ni está tampoco fuera de lo que está ocurriendo en medio de nuestra ciudad, en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestros estados, en medio de cada región. Dios no tiene los ojos vendados. Dios está viendo. Dios sabe lo que está pasando. Es más, me atrevo a decir que Dios sabe tanto que lo hace sentir o que lo siente de cerca. De tal manera así como pasó cuando el Señor visitó a Israel en Egipto, y dice la Biblia: yo he descendido y he escuchado el clamor de mi pueblo, y para eso yo te he llamado, para enviarte a Faraón y para que deje ir libre a mi pueblo. Dios le había dicho que Él había descendido, que Él había visitado, que Él había contemplado lo que estaba ocurriendo en medio del pueblo, el castigo, la muerte, la opresión, lo fuerte de la esclavitud. Y Dios dijo: he escuchado su clamor, he escuchado su lloro, he escuchado su llanto. De igual manera, en esta ocasión, en este capítulo de Números, se resume en estos versículos la historia de un pueblo que después de haber salido de Egipto libre de manera milagrosa, maravillosa y sobrenatural, vienen a un desierto a ser prácticamente purificados por Dios para poder entrar a una tierra prometida. En medio de su purificación, Israel comete el más grave error que nunca haya cometido, y el más grave error que cometió fue rebelarse contra Dios. Dígale al que está a su lado: rebelión. La palabra rebelión sencillamente es un acto directo en contra de aquel que te ha dado la vida, contra aquel que te ha hecho existir, contra aquel que te ha dado la razón de vivir y de existir. La rebelión tiene que ver con mi levantamiento en contra de. Cuando yo me revelo a algo es porque no quiero dejar o no quiero percibir que esa fuente o lo que sea, una autoridad o lo que sea, gobierne mi vida. Estoy en contra de eso y me rebelo contra eso, me levanto contra eso, hago una revuelta contra eso. No me dejo gobernar de eso. Que lo que estamos pasando y viviendo en Venezuela no es culpa de un gobierno. Lo que estamos pasando y viviendo en Venezuela no es culpa de políticas. Lo que estamos pasando y viviendo en Venezuela no es culpa de economías. Lo que estamos pasando y viviendo en Venezuela sencillamente es la culpa de la misma Venezuela. Venezuela entera, muchos, incluso incluyendo muchos que se hacen llamar hijos de Dios, se han rebelado contra Dios porque no le han conocido como tal. La palabra rebelión, en su traducción original en hebreo, trata de hablar de una forma de idolatría, de suplantar o sustituir al verdadero Dios por otros dioses que estén más acomodados o que nos puedan dar mejores opciones de vida. Cuando tú absolutamente buscas otros dioses que no sea el que te creó y el que te hizo, o buscas otros nombres, o buscas otros espíritus, o buscas otros santos que no sean el que te haya dado la vida, la existencia, la esencia y sustancia de lo que eres, tú ya entraste a un estado de rebelión. En esta ocasión, Israel había entrado a un grado de rebelión porque no quería aceptar el gobierno que Dios traía a través de Moisés, el gobierno que Dios traía a través de Aarón. Y en este caso, Israel no quería aceptar que Dios los usara nada más a ellos. Habían hecho un acto de levantamiento contra ellos, que habían hecho un acto de levantamiento contra Dios. De esta forma, ellos estaban tercos, no querían dejar su brazo torcer, no, ellos querían hacer lo que ellos creían mejor para ellos mismos. Ellos pensaban que también habían sido los instrumentos de Dios para lo que Dios quería hacer.
no sabiendo que cuando Dios elige a alguien en un lugar, ese alguien que Dios elige lo ungió Dios para colocarlo sobre esa tierra, y si Dios lo ungió para colocarlo en esa tierra, Dios no se va a entender con lo que Dios les dio para confiar a esa persona, sino que se va a entender con la persona a la cual Él escogió. Sencillamente Dios llama a los que Él escoge y Él entra en cuenta con ellos. Pero muchas personas quieren sustituir esa forma de gobierno de Dios por gobiernos que sean más cómodos para ellos mismos, por gobiernos que velen más quizás por ellos mismos, por sus propias vidas. Y es de allí donde la gente escoge un tipo de gobierno donde Dios no esté involucrado, sino que esté involucrado el hombre, sino que esté involucrado el azar, la mentalidad humana, sino que esté involucrado culturas totalmente contrarias a la esencia y sustancia de Dios. ¿Por qué digo que es el caso también de Venezuela? ¿Por qué lo pongo en paralelo con Venezuela? Lo pongo en paralelo con Venezuela porque sencillamente Venezuela hoy en día se está dando cuenta de que hace años cometió un grave error. Se está dando cuenta de que por años puso la fe en un hombre, por años puso la fe en un gobierno, por años puso la fe en políticas, por años puso la fe en una doctrina. Toda esa doctrina, políticas, economía y gobierno, todo se ha venido abajo. Venezuela nunca había estado en índices tan altos, por así decirlo, de corrupción como hoy en día lo hay. Muchos dicen que en la Cuarta República la había, pero yo quiero decirles que lo que vivimos en la Cuarta República no se compara al grado de corrupción actual con lo que antes había. Es totalmente horrible. Venezuela no se reconoce como Venezuela. Venezuela parece otro país. Venezuela parece un país que está en guerra. Venezuela parece un país que está destrozado. Venezuela parece un país que ni siquiera es país. No hay seguridad, no hay autoridades, no hay cuerpos que brinden la protección a los habitantes en Venezuela. Sencillamente lo que vemos día tras día es más injusticia. Día tras día es más corrupción. Día tras día es más maldad. Maldad y maldad y maldad. Cada vez que nos enteramos de una noticia, lo que nos agarramos el corazón y decimos: ¿a dónde vamos a parar? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar nuestra Venezuela? Seguimos escuchando la noticia y salimos cargados, con dolores de cabeza, con dolores de cuerpo, y decimos: Dios mío, ¿cómo vamos a salir de esto? ¿Cómo vamos a salir de esta escasez que estamos viviendo? ¿Cómo vamos a salir de la superinflación que está viniendo sobre Venezuela? Cuando hoy en día la cesta básica está alrededor de los más de 200.000 bolívares, y lo que un obrero, un empleado, cualquier persona está ganando en un sueldo mínimo es menos de 6.000 bolívares semanal. Es horrible saber cómo vamos a enfrentar todo lo que está pasando actualmente en lo que estamos viviendo en Venezuela. La iglesia no es un organismo ni una institución que se encarga de llevarte a ti en una nebulosa o en una vida abstracta para que te olvides lo que está pasando en tu país. La fe que Dios ha dado en la iglesia no niega la realidad. La fe que Dios ha dado a la iglesia no niega que hay una razón, no niega que hay una lógica, no niega que lo que está pasando de verdad. No es que niegue que los pastores estamos diciendo: cierren los ojos y háganse como si nada estuviera pasando. Hablen por fe. No es nada más eso. Hay que poner los pies bien en la tierra para saber cómo vamos a actuar en medio de estos tiempos. Para saber cómo es que vamos a actuar, cómo es que nos vamos a mover, cómo es que vamos a accionar en lo que Dios nos ha ordenado, en el plan que Dios tiene con esta nación. La crisis se ha acrecentado, la corrupción se ha acrecentado, todo ha acrecentado a muchos niveles casi insuperables, muy altos. Venezuela es el país más violento, el país número 2 más violento en el mundo. Número 2. ¿Saben lo que es eso? Tener la medalla de plata de la violencia en el mundo. ¿Por qué? Porque sencillamente las cosas en Venezuela no están bien. ¿Pero por qué no están bien? Veamos qué dice Dios. ¿Qué habla Dios acerca de qué está pasando en Venezuela? Lo que Dios está diciendo en Venezuela es lo siguiente: por cuanto pusieron su fe en un hombre, en una doctrina, en una política, y se olvidaron de mí, se olvidaron de buscarme a mí. Y cuando creían buscarme a mí, buscaban una religión. Cuando creían buscarme a mí,
prendían una vela un santo. Cuando querían buscarme a mí, estaban invocando a María Leonza, Negro Felipe o Caipuro. Cuando querían invocarme a mí, agarraban al Cristo que estaba crucificado y clavado en una cruz y le ponían a mirar y decir, a ver cuándo es que tú te descuelgas de ahí. Dios está diciendo, estoy cansado de que me traten de buscar por caminos que no son los correctos. Estoy cansado de que traten de decirme que yo estoy ahí cuando yo no estoy ahí, dice Dios. Cuando yo no me muevo en medio de esto. Y han cambiado a Dios y han cambiado la verdad de Dios por basura, por inmundicia, por espiritismo. Hoy en día, cuando vemos una nación hundida en la hechicería, en la brujería, donde todo el mundo quiere ser santero para ver a qué santo le pide, para ver si no puede lograr salir de la situación. Un gobierno que se ha encargado de maldecir más y más a la tierra de Venezuela, conjurando, derramando sangre inocente, haciendo conjuros, haciendo hechizos para ver si se puede hacer algo. El adelantar la hora 30 minutos más es uno de los últimos hechizos del gobierno para ver si alguno de los espíritus de la sabana puede ayudar aquí a Venezuela. Pero les voy a decir una cosa, ni el Silbón, ni la Llorona, ni ningún espíritu de la sabana, ni María Leonza, ni Negro Felipe, ni Huaycaipuro, ni ninguno de estos espíritus demoníacos que lo que han venido es más bien para destruir la tierra. Dios dice, ninguno de ellos podrá ser la solución de Venezuela. No lo ha sido, no lo fue en el ayer, no lo fue en otros momentos, no lo es hoy, ni lo será en el mañana tampoco. Y le estoy diciendo esto con propiedad porque sabe una cosa, la nación toda hemos entrado en una rebelión contra Dios. Unos jugando el juego de religión evangélica, queriendo agradar a Dios y queriendo agradar al mundo. Y Dios, escúcheme bien, no puede trabajar así. Dice la Biblia, por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Dios está buscando hombres y mujeres que en verdad ya dejen la rebelión. Dios está buscando hombres y mujeres que de verdad se convenzan a sí mismos de que lo que está pasando en Venezuela es un juicio de Dios. Y no porque yo sea un profeta de maligno, o sea un profeta de lo malo, o sea un profeta que venga a anunciar cosas malas. No, yo no soy un profeta que venga a anunciar cosas malas, pero muchas veces queremos los profetas que nos anuncien lo bueno, profetas que nos anuncien prosperidad, profetas que nos anuncien que las cosas no van a salir bien, profetas que nos anuncien que todo va a ser bueno y que las puertas se nos van a abrir el día de mañana. Pero les voy a decir una cosa, mientras no caminemos rectamente delante de los ojos de Dios, mientras no cambiemos nuestra forma de andar y vivir, mientras nosotros sigamos en el pecado, Dios te dice una cosa, no voy a hacer nada por ti a menos que te vuelvas de verdad a mí, a menos que te arrepientas de tus pecados, a menos de que vuelvas tu mirada hacia mí, a menos de que tomes mi mano y comiences a caminar conmigo. Dios está buscando una Venezuela diferente. La nación ha entrado a un ámbito de rebelión y esto ha afectado aún a la iglesia. A veces hay miembros de nuestra congregación que no han comido en 2 días, que no han comido en un día, que no saben qué hacer, que oran, ayunan y no saben qué hacer. Pero ¿qué es lo que está pasando? Cuando Dios ha dicho que Él va a preservar a su iglesia, que Él va a cuidar a su iglesia en medio de la crisis. En medio de la crisis Dios va a avivar su obra. En medio de los tiempos Dios va a avivar su obra. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vengo como profeta, y sí, como profeta de autoridad, para volverlos al Señor. Para que dejemos la distracción a un lado, para que dejemos de estarnos mirando y estar escuchando tantas malas noticias y cargándonos de eso. Cuando el Señor nos está diciendo cuánto tiempo pasa conmigo escuchando lo que yo voy a hacer en Venezuela, escuchando lo que yo voy a obrar en Venezuela, escuchando mi plan, escuchando mi estrategia, escuchando lo que yo voy a obrar. Dios se cansó de Israel y le dijo a Moisés: ¡basta! ¡Los voy a matar a todos! ¡Todos son rebeldes! Y Moisés se puso de rodillas y dijo: Padre, no,
¿Qué van a decir las naciones? Que nos sacaste de Egipto, de tierra de esclavitud, para matarnos aquí en el desierto. ¿Qué van a pensar de ti? Que eres Dios de destrucción. Mientras Moisés tenía el rostro a tierra y clamaba, la Biblia dice que Aarón comenzó a preparar el incensario. Hermano mío, había una sentencia de muerte, y esa sentencia de muerte la estamos viendo en Venezuela. Cada fin de semana, a lo mínimo, hay más de 70 personas que están muriendo en todo el territorio nacional. Tarde que temprano nos va a llegar a nosotros, tarde que temprano va a llegar a alguno de nuestra familia, tarde que temprano. Eso indica la estadística. No piensan para dispararle a alguien, no piensan para matar a alguien, no les importa. La violencia se ha adueñado de nuestras calles. ¿Y por qué, pastor? Porque aún Venezuela está en un estado de rebelión contra Dios. Pastor, ¿por qué usted dice que es un juicio? La Biblia dice en Isaías capítulo 26 que luego que Dios emite los juicios sobre la tierra, la gente entra en temor del Señor. La gente toca fondo y dice: verdad, Dios, te hemos dejado. Y ese es el fondo que Dios quiere que Venezuela toque, que el venezolano toque. Que toque fondo y diga: Dios mío, sin ti nada puedo hacer. Llegó la hora de que Dios no nada más vive con gente que es monástica, gente que vive en monasterios porque estoy encerrado con Dios. No, mi hermano, llegó la hora en que Dios vive, y vive no solamente dentro de cuatro paredes, allá afuera en la calle, en un trabajo, en un taxi, en un vehículo, donde quiera que esté un hijo de Dios. Dios vive en él, camina en él, está actuando en él, se mueve en él, hace en él, se manifiesta en él. Como profeta de Dios estoy declarando. Llegó Aarón y dijo: ¿qué hago, Moisés? Busca incensarios, un depósito donde Dios pueda poner carbones encendidos de su altar. Y estando en secreto con él, me dijo: ahora me estoy moviendo. Y le dije: Señor, ¿en qué te estás moviendo? Y me llevó esta escritura y me dijo: estoy llamando a hombres y mujeres que se vuelvan incensarios míos. Estoy llamando a hombres y mujeres que se vuelvan depósitos de los carbones que voy a meter en ellos. Estoy llamando a hombres y mujeres que voy a meter en ellos mi poder sobrenatural. Hombres y mujeres que voy a poner sobre ellos mi potencia. Hombres y mujeres que voy a traer el poder creativo. Hombres y mujeres los jóvenes. ¡Aleluya! Va a comenzar a caer más fuerte. Van a dar 3 pasos hacia mí. Comience. 1, 2, 3. Míreme, ¿lo quieren? Recíbanlo ahora. Ahora. ¿Lo quieren, chicos? Está viniendo, míreme. ¿Están listos para más de parte de Dios? Mírenme. Tómenlo ahora los dos. Toda. Gracias. Mírenme. ¿Lo quieren?